Mi hijo llegó gritando como si yo fuera su empleada. Como si esta casa, donde él nació, donde aprendió a caminar, donde yo limpié cada una de sus heridas de rodilla, fuera de su propiedad. Como si mis 69 años de vida no valieran más que una orden dada con desprecio. Mi esposa está viniendo, y usted regando plantas. Rugió desde la puerta, con esa voz que ya no reconozco más. Esa voz que se volvió dura, exigente, llena de una arrogancia que no sé de dónde sacó. Yo estaba allí, con la manguera en la mano, viendo cómo el agua caía suavemente sobre mis geranios. Esos geranios que planté hace 3 años, cuando todavía creía que la vida me daría algo de paz en esta etapa final. Cuando todavía no sabía que mi propio hijo iba a convertir mi hogar en un infierno silencioso. Octavio entró como un torbellino. Ni siquiera cerró la puerta detrás de él. Sus zapatos dejaron marcas de barro en el piso que yo acababa de limpiar esa misma mañana. Pero eso ya no me sorprende. Hace meses que dejé de sorprenderme con su falta de consideración. Le avisé esta mañana, siguió gritando, como si yo fuera sorda, como si mis años me hubieran quitado también la capacidad de escuchar. Mi esposa y mi suegra llegan en media hora para celebrar el Día de las Madres. Y la mesa ni siquiera está puesta. Se quedó parado en medio de la sala, con los brazos abiertos, esperando que yo dejara todo y corriera a cumplir sus órdenes. Esperando que yo me disculpara. Esperando que yo me sintiera culpable por no haber preparado un banquete para impresionar a esa mujer que apenas conozco y a su madre, a quienes él quiere mostrarles que tiene una casa propia. Una casa que no es suya. Pero yo solo lo miré. Lo miré con esa calma que viene cuando ya no queda nada más que perder. Cuando el cansancio es tan profundo que ya ni siquiera duele. Cerré la llave del agua con movimientos lentos, deliberados. Me sequé las manos en el delantal que todavía llevaba puesto desde la mañana. Y no dije nada. Porque hay momentos en la vida en los que las palabras ya no sirven. En los que el silencio dice mucho más que cualquier grito. Octavio se quedó ahí, esperando mi reacción. Esperando que yo saltara, que corriera a la cocina, que encendiera la estufa, que sacara los platos buenos del aparador. Pero yo solo lo miré. Y en ese silencio, creo que él empezó a entender que algo había cambiado. ¿Me está escuchando?, volvió a gritar, ahora con un tono más agudo, más desesperado. Luciana y su madre están por llegar. Yo le dije que quería todo perfecto. Que la mesa estuviera puesta. Que hubiera comida caliente. Luciana. Ese es el nombre de su nueva esposa. O novia. O lo que sea que ella represente en su vida en este momento. Una mujer que conocí hace apenas 2 semanas, cuando la trajo aquí como si estuviera mostrándole su propiedad. Esta es mi casa, le dijo a ella mientras caminaban por la sala. Mi casa. No la casa de mi madre. No la casa donde vivo temporalmente. Mi casa. Como si yo fuera una simple inquilina. Como si los 40 años que llevo pagando esta propiedad no significaran nada. Me quité el delantal con movimientos tranquilos. Lo doblé con cuidado y lo dejé sobre el respaldo de la silla del comedor. Octavio me miraba con esos ojos llenos de impaciencia, llenos de furia contenida. ¿Qué está haciendo?, preguntó, y ahora su voz tenía un matiz de confusión. ¿Por qué no está en la cocina? Yo caminé hacia la ventana que da a la calle. Esa ventana desde donde he visto pasar tantas cosas. Desde donde vi a Octavio de niño jugando con sus amigos. Desde donde lo vi partir a la universidad con tanta esperanza en los ojos. Desde donde lo vi regresar, meses atrás, con el rostro demacrado, con 2 bolsas de ropa y la noticia de que su empresa había quebrado y su matrimonio había terminado. Abrí la cortina completamente. El sol de la tarde entraba con fuerza, iluminando cada rincón de la sala. Y señalé hacia afuera. Tus cosas están en la calle, dije con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Una voz firme, sin temblores, sin lágrimas. Una voz que salió de algún lugar profundo dentro de mí, de ese lugar donde había guardado toda la rabia, toda la decepción, todo el dolor de estos últimos meses. Octavio se quedó paralizado. Por un segundo, pensé que no había entendido. Pero luego vi cómo sus ojos se movían hacia la ventana, cómo su cuello giraba lentamente, cómo su expresión pasaba de la confusión al shock. Afuera, junto al borde de la acera, justo al lado de los contenedores de basura, estaban todas sus pertenencias. Sus 3 cajas de zapatos carísimos que nunca usaba pero que insistía en conservar. Su computadora portátil,
esa que decía que iba a usar para buscar trabajo, pero que solo servía para ver películas hasta las 3 de la madrugada. Su ropa, toda esa ropa que yo lavaba, planchaba y doblaba cada semana sin recibir ni siquiera un gracias. Sus libros de negocios, esos que prometían éxito y riqueza, pero que nunca leyó completos. Todo estaba ahí, empacado con cuidado, porque incluso en mi furia yo seguía siendo su madre. Incluso en mi hartazgo, yo había tenido la delicadeza de no tirar sus cosas de cualquier manera. «¿Qué es esto?», susurró Octavio, y por primera vez en meses, su voz no sonaba autoritaria. Sonaba pequeña. Sonaba perdida. «¿Qué hizo?». Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la madre que él conocía, esa mujer que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas, había desaparecido en algún momento de esta mañana. Tal vez se había ido cuando yo empecé a empacar sus cosas con manos temblorosas pero decididas. Tal vez se fue cuando miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi propia casa se había convertido en una prisión. «Tus cosas están en la calle», repetí, y esta vez mi voz salió aún más firme. «Ya no vives aquí». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como algo tangible, como algo que no podía ser retirado. Octavio negó con la cabeza, como si eso pudiera cambiar la realidad. «¿Está loca?», empezó a decir, y ahí estaba de nuevo, ese tono despectivo que había usado conmigo durante tanto tiempo. «¿Está completamente loca? Luciana y su madre están por llegar. Yo les dije que teníamos una cena preparada. Que esta era mi casa. Que yo vivía aquí. Mi casa». De nuevo esas palabras. Como si repetirlas suficientes veces las hiciera verdad. «Esta no es tu casa», dije finalmente, y sentí como cada palabra me liberaba un poco más. «Esta es mi casa. La compré yo. La pagué yo. La he mantenido yo durante 40 años. Y tú has estado viviendo aquí como invitado. Un invitado que se quedó demasiado tiempo». Vi cómo procesaba mis palabras. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. «Usted me dijo que podía quedarme», replicó, y ahora había algo de desesperación en su voz. «Cuando me divorcié, cuando perdí todo, usted me dijo que siempre tendría un lugar aquí. Usted me lo prometió». «Es cierto. Se lo prometí». Cuando llegó a mi puerta hace 8 meses, con la mirada destrozada y apenas 2 bolsas de ropa, yo lo recibí con los brazos abiertos. Le dije que esta siempre sería su casa, que podía quedarse el tiempo que necesitara, que íbamos a superar esto juntos. Porque eso es lo que hacen las madres. Porque yo pasé mi vida entera creyendo que el amor de madre era incondicional, ilimitado, infinito. Pero nadie me dijo que ese amor también podía ser abusado. Nadie me advirtió que mi propio hijo podría convertir mi generosidad en servidumbre. «Te di un lugar para quedarte mientras te recuperabas», le dije, y ahora mi voz empezaba a quebrarse un poco, no de debilidad, sino de todas las emociones contenidas que empezaban a salir. «Te di un hogar. Te di comida. Te di apoyo. Y tú convertiste todo eso en una lista de exigencias. Me trataste como si yo trabajara para ti, como si mi única función fuera servirte». Octavio abrió la boca para protestar, pero yo levanté una mano. No había terminado. Llevaba meses sin terminar de decir lo que necesitaba decir. «Hoy es Día de las Madres», continué, y sentí como las lágrimas empezaban a picar en mis ojos, pero no las dejé caer. «No todavía. Y tú llegaste a mi casa exigiéndome que preparara una cena para impresionar a tu novia y a la madre de ella. No me preguntaste cómo estaba. No me trajiste flores. No me dijiste feliz día. Solo llegaste gritando porque yo no había cumplido con tus órdenes». Mi voz se quebró en la última palabra, pero me mantuve firme. Me mantuve parada frente a él, con la espalda recta, con la cabeza en alto. Octavio me miraba como si estuviera viéndome por primera vez. O tal vez como si estuviera viendo por primera vez lo que había hecho. «Mamá», empezó a decir, y esa palabra sonó extraña en su boca porque hacía meses que no me llamaba así. Hacía meses que solo me hablaba con órdenes, con exigencias, con ese tono que usas con alguien a quien no respetas. Pero yo negué con la cabeza. «Tus cosas están en la calle, Octavio. Es hora de que te vayas». No siempre fue así.
Hubo un tiempo en que Octavio era diferente. Un tiempo en que yo miraba a mi hijo con orgullo genuino, con esa satisfacción profunda que solo una madre puede sentir cuando ve que su esfuerzo dio frutos. Recuerdo el día en que abrió su empresa. Tenía 32 años y los ojos le brillaban de una forma que no había visto desde que era niño. Me invitó a la inauguración. Había una cinta roja en la puerta y él me pidió que la cortara. Nada de esto sería posible sin ti, mamá, me dijo frente a todos sus socios, frente a toda esa gente elegante que bebía champán en copas delgadas. Yo me sentí tan orgullosa que apenas pude contener las lágrimas. Pero algo cambió cuando el dinero empezó a llegar. Al principio fueron cambios pequeños. Dejó de venir a almorzar los domingos. Luego empezó a cancelar las llamadas telefónicas que habíamos acordado hacer cada semana. Sus visitas se hicieron más cortas, más apresuradas. Siempre tenía una reunión importante, siempre tenía que estar en algún otro lugar. Y cuando venía, ya no me miraba de la misma forma. Me miraba como si yo fuera parte de un pasado que él estaba tratando de dejar atrás. Un pasado humilde que no encajaba con su nueva vida de trajes caros y restaurantes donde un plato costaba más de $100. Se casó con Alma. Una mujer hermosa, educada, de buena familia. Yo la recibí con cariño porque pensé que ella haría feliz a mi hijo. Pero Alma nunca me miró con respeto. Para ella, yo era la suegra de clase trabajadora, la mujer que limpiaba casas para pagar la universidad de su esposo. En las reuniones familiares, ella hablaba de sus viajes a Europa, de sus cenas en lugares exclusivos, y yo me quedaba callada en una esquina, sintiendo que no pertenecía a ese mundo que mi propio hijo había construido. Octavio nunca me defendió. Nunca le dijo a Alma que me tratara con más consideración. Simplemente miraba hacia otro lado, como si mi incomodidad no fuera su problema. Los años pasaron y las visitas se hicieron aún más escasas. Cumpleaños olvidados. Navidades donde yo esperaba una llamada que nunca llegaba. Yo trataba de justificarlo todo. Está ocupado construyendo su futuro, me decía a mí misma mientras comía sola en la mesa que había puesto para dos, esperando que él apareciera. Tiene muchas responsabilidades. Pero la verdad es que yo no era una prioridad. Ni siquiera era una opción secundaria. Yo era algo que él había dejado atrás, como se deja atrás un par de zapatos viejos que ya no te quedan bien. Entonces todo se derrumbó. La empresa quebró. Nunca supe exactamente qué pasó. Octavio nunca me dio detalles. Solo sé que una tarde apareció en mi puerta, sin llamar antes, con 2 bolsas y una mirada vacía. Me divorcié, fue lo único que dijo. Necesito quedarme aquí por un tiempo. Y yo, como siempre, abrí la puerta. Abrí mi casa. Abrí mi corazón. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Perdonamos. Olvidamos. Recibimos de vuelta a nuestros hijos sin hacer preguntas, sin pedir explicaciones. Los primeros días fueron extraños, pero no desagradables. Octavio dormía mucho. Se quedaba en su antigua habitación, la que yo había mantenido exactamente como él la dejó cuando se fue a la universidad. Yo le preparaba el desayuno y se lo dejaba en la mesa. A veces lo encontraba ahí, frío, sin tocar. Otras veces desaparecía y yo me sentía contenta pensando que al menos había comido algo. No hablábamos mucho. Él pasaba horas mirando el techo, o viendo la televisión sin realmente prestar atención. Y yo respetaba su silencio porque pensé que estaba procesando su dolor. Pero después de la segunda semana, algo cambió. Octavio empezó a dejar platos sucios en la sala. Ropa tirada en el piso del baño. Yo los recogía sin decir nada porque pensé que era temporal, que era parte de su proceso de sanación. Está deprimido, me decía. Necesita tiempo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y en lugar de mejorar, todo empeoró. Las órdenes comenzaron sutilmente. ¿Podrías lavar esta camisa para mañana? Se convirtió en necesito que laves esta camisa. Y luego simplemente en lava esto. El por favor desapareció. El gracias nunca llegaba. Empezó a traer amigos a casa sin avisarme. Yo llegaba del mercado y encontraba a 3 o 4 hombres en mi sala, bebiendo cerveza, dejando botellas vacías en la mesa de centro. Octavio ni siquiera se levantaba para presentarme. Es mi mamá, decía con desgano, como si yo fuera un mueble más de la casa.
Y yo tenía que recoger todo después de que se iban. Botellas. Platos con restos de comida. Ceniceros llenos, aunque yo le había pedido 1000 veces que no fumaran dentro de la casa. Una noche preparé pollo al horno. Había pasado la tarde cocinando, usando una receta que siempre le había gustado cuando era niño. Lo serví con papas doradas y ensalada fresca. Me senté frente a él esperando que al menos reconociera el esfuerzo. Octavio probó un bocado, arrugó la nariz y dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. «Está seco», dijo. «La próxima vez hazlo diferente». No comió nada más. Se levantó y se fue a su habitación, dejándome ahí sentada, mirando el plato lleno, sintiendo como algo dentro de mí se rompía un poco más. Las exigencias fueron aumentando. Quería que lavara su ropa de una manera específica. Que planchara sus camisas, aunque no tenía a dónde ir. Que preparara café exactamente a las 8 de la mañana, porque esa era la hora en que él se despertaba. Si el café no estaba listo, o si estaba demasiado caliente, o demasiado frío, él suspiraba con dramatismo y me miraba como si yo fuera incompetente. «Es tan difícil hacer las cosas bien», me decía, y yo bajaba la cabeza y volvía a hacer el café. Un día le pedí ayuda para mover un mueble pesado en la sala. Mi espalda ya no es lo que era y ese librero estaba lleno de libros que necesitaba reorganizar. Octavio levantó la vista de su teléfono apenas un segundo. «Estoy ocupado», dijo sin explicar en qué estaba ocupado exactamente. Pasaba 12 horas al día tirado en el sofá viendo series en su computadora, pero estaba demasiado ocupado para ayudar a su madre de 69 años a mover un mueble. Tuve que pedirle ayuda al vecino, don Mario, que tiene 75 años pero que fue más amable conmigo en 5 minutos que mi propio hijo en meses. Entonces conoció a Luciana. No sé dónde la conoció exactamente. Solo sé que un día llegó más arreglado de lo normal, con la camisa que yo había planchado esa mañana y un perfume que olía caro. «Voy a salir», anunció. Y yo me alegré. Pensé que tal vez estaba empezando a rehacer su vida, que tal vez eso lo ayudaría a ser de nuevo la persona que había sido. Pero me equivoqué. Luciana vino a casa 2 semanas después. Era una mujer joven, tal vez de 35 años, con el cabello perfectamente arreglado y uñas largas pintadas de rojo. Octavio me la presentó con una sonrisa que no había visto en su rostro en meses. «Esta es mi madre», me dijo. Y luego, volviéndose hacia Luciana, añadió, «Y esta es mi casa». No dijo la casa de mi madre donde estoy viviendo temporalmente. Dijo mi casa. Como si yo no existiera. Como si 40 años de pagos de hipoteca se hubieran borrado con esas 2 palabras. Luciana me saludó con cortesía fría. Me dio la mano sin realmente mirarme a los ojos. Luego se fueron a caminar por toda la casa mientras Octavio le mostraba cada habitación como si fuera una propiedad en venta. «Este es el jardín que estoy arreglando», le decía, señalando mis geranios, esas plantas que yo había cuidado durante años. «Aquí podríamos poner una parrilla para hacer asados los fines de semana». Hablaba de planes futuros. Planes que me incluían solo como una sombra invisible que mantendría todo limpio y funcionando. Esa noche, después de que Luciana se fue, Octavio se acercó a mí con algo que parecía entusiasmo. «Me está yendo bien con ella», me dijo. «Su familia tiene dinero. Conexiones. Esto podría ser mi oportunidad de volver a levantarme». No me preguntó qué pensaba de ella. No me preguntó si me había sentido cómoda. Solo me estaba informando de sus planes, de cómo esta mujer podía ser útil para él. Y yo asentí con la cabeza, sonreí, y deseé que él encontrara la felicidad. Porque eso es lo que hacen las madres. Fue esta mañana cuando todo llegó al límite. Me desperté temprano como siempre, a las 6 de la mañana, aunque mi cuerpo pedía más descanso. Mis rodillas dolían por el frío de la madrugada y mi espalda se quejaba cada vez que intentaba levantarme de la cama. Pero me levanté de todas formas, porque eso es lo que he hecho durante 69 años. Me levanté, me puse la bata y bajé a la cocina a preparar el café de Octavio. Exactamente como le gusta. Exactamente a la hora que él exige. Estaba sirviendo el café cuando escuché sus pasos en las escaleras. Pasos pesados, apurados. Entró a la cocina sin saludar, sin mirarme siquiera. Tomó la taza de café de mis manos sin decir gracias y bebió un sorbo mientras revisaba su teléfono. Yo me quedé ahí parada, esperando algo. No sabía qué exactamente.
Tal vez un buenos días. Tal vez un reconocimiento de que hoy era un día especial. Pero nada llegó. Necesito que prepares una cena esta noche, dijo sin levantar la vista del teléfono. Luciana viene con su madre. Quiero impresionarlas. Su voz era mecánica, como si estuviera dándole instrucciones a una empleada. Quiero que hagas ese pollo que preparas, el que lleva hierbas. Y una ensalada buena, no de esas simples. Algo que se vea elegante. Ah, y un postre. Luciana dijo que a su madre le gusta el flan. Seguía hablando mientras yo lo miraba, mientras sentía como algo dentro de mí empezaba a quebrarse de una forma diferente a todas las veces anteriores. Hoy es Día de las Madres, dije en voz baja. Octavio levantó la vista por primera vez esa mañana. Me miró con expresión confundida, como si yo hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Y? Preguntó. Una sola palabra. 2 letras que contenían todo el desprecio del mundo. ¿Y qué quiere que haga con eso? Sentí como el aire se me iba de los pulmones. Pensé que tal vez pasaríamos el día juntos, logré decir, aunque mi voz sonaba pequeña incluso para mí misma. Que podríamos almorzar, o simplemente hablar. Octavio soltó una risa breve, sin humor. No tengo tiempo para eso, mamá. Ya le dije que Luciana viene esta noche. Eso es lo importante ahora. Ella podría ser mi futuro. Su madre tiene contactos que podrían ayudarme a conseguir inversionistas para un nuevo negocio. Bebió otro sorbo de café y dejó la taza en el fregadero. Ni siquiera intentó lavarla. Necesito que todo esté perfecto a las 7. Ellas llegan a las 7:30. No quiero retrasos. Y así, sin más, se fue de la cocina. Escuché cómo subía las escaleras de nuevo, cómo se encerraba en su habitación. Me quedé ahí parada, con las manos temblando, mirando esa taza sucia en el fregadero. Una taza que yo había comprado, que yo había lavado cientos de veces, en una casa que yo había pagado durante 40 años. Y de repente todo se volvió cristalino. No era confusión lo que sentía. No era tristeza. Era claridad absoluta. Mi hijo no me veía como su madre. Me veía como su sirvienta. Como alguien cuya única función era facilitarle la vida mientras él perseguía sus sueños, sus planes, su futuro. Un futuro donde yo no existía excepto como un fantasma útil que cocinaba, limpiaba y desaparecía cuando no era necesaria. Lavé la taza despacio. Muy despacio. Y mientras el agua caliente caía sobre mis manos, sentí como algo cambiaba dentro de mí. No fue una explosión. No fue un grito interno. Fue más bien como un despertar. Como cuando abres los ojos después de una pesadilla y te das cuenta de que has estado dormida mucho más tiempo del que pensabas. Sequé la taza, la guardé en su lugar, y me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín. Mis geranios se movían suavemente con la brisa de la mañana. Esas plantas que yo había cuidado, regado, podado. Plantas que crecían porque yo les prestaba atención, porque yo las cuidaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por si yo estaba cansada, si me dolía algo, si necesitaba ayuda? No podía recordarlo. Los últimos 8 meses habían sido un desfile constante de exigencias, de órdenes, de expectativas. Y yo había cumplido cada una de ellas esperando que en algún momento Octavio despertara. Que en algún momento recordara quién era yo. Que recordara todo lo que había sacrificado por él. Trabajé limpiando casas durante 20 años para pagar su educación. Casas enormes donde yo fregaba pisos de rodillas mientras las dueñas me miraban desde arriba como si yo fuera invisible. Gané $8 la hora durante años. $8 que guardaba en un sobre cada semana. Dinero que nunca gasté en mí misma. Nunca me compré ropa nueva. Nunca fui a un restaurante elegante. Nunca tomé vacaciones. Todo ese dinero fue para Octavio. Para sus libros. Para su universidad. Para el traje que usó en su graduación. Para el depósito de su primer departamento cuando consiguió su primer trabajo. Y cuando tuvo éxito, cuando el dinero empezó a llegar, él no me invitó a su mundo. Me dejó afuera, mirando desde la distancia, como si mi presencia pudiera arruinar la imagen que él quería proyectar. Yo era la madre que limpiaba casas. Yo era el recordatorio de que él venía de abajo. Y eso no encajaba con sus trajes de $500 y sus cenas de negocios.
Así que me borró. Me invisibilizó. Hasta que me necesitó de nuevo. Hasta que su mundo se derrumbó y no tuvo a nadie más a quien recurrir. Salí al jardín. El sol ya estaba alto y hacía calor. Tomé la manguera y empecé a regar las plantas. El agua caía formando un arco brillante bajo la luz de la mañana. Y mientras regaba, pensé en todo. En cada cumpleaños olvidado. En cada Navidad sola. En cada plato sucio que recogí sin una palabra de agradecimiento. En cada orden que cumplí esperando recuperar algo que nunca volvería. Esperando recuperar a mi hijo. Pero mi hijo se había ido hace mucho tiempo. El hombre que vivía en mi casa ahora era un extraño. Un extraño que usaba mi techo, mi comida, mi esfuerzo, sin dar nada a cambio excepto desprecio. Y en ese momento, mientras el agua seguía cayendo sobre los geranios, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a preparar esa cena. No iba a seguir siendo invisible en mi propia casa. No iba a permitir que Octavio trajera a esa mujer y a su madre a presumir un hogar que no era suyo. No iba a ser parte de esa mentira ni un segundo más. Cerré la llave del agua y entré a la casa con pasos firmes. Subí las escaleras ignorando el dolor en mis rodillas. Llegué hasta la habitación de Octavio y abrí la puerta sin tocar. Él estaba acostado en la cama, con los audífonos puestos, viendo algo en su computadora. Levantó la vista molesto por la interrupción. «¿Qué pasa?», preguntó con ese tono que usaba cuando yo lo molestaba. Pero yo no dije nada. Simplemente saqué sus bolsas del armario y empecé a meter su ropa dentro. «¿Qué está haciendo?». Octavio se quitó los audífonos y se sentó en la cama, mirándome como si yo hubiera perdido la razón. Se volvió loca. Yo seguí empacando. Pantalones, camisas, zapatos. Todo iba a las bolsas con movimientos mecánicos. «Ya no vives aquí», dije sin mirarlo. «Necesito que te vayas». Octavio se levantó de un salto. «¿De qué está hablando? Tengo invitadas esta noche. No puede hacer esto ahora». Pero yo ya había tomado la decisión. Ya había cruzado ese puente. No había vuelta atrás. Bajé con las bolsas. Una tras otra. Octavio me seguía gritando, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón, firme y constante. Abrí la puerta principal y puse todo en la calle, junto a los contenedores de basura. Sus cosas. Su vida. Todo lo que había traído a mi casa 8 meses atrás. Ahora estaba afuera, donde correspondía. Y yo respiré profundo, sintiendo por primera vez en meses que mi casa volvía a ser mía. Octavio estaba parado en el umbral de la puerta mirando sus cosas en la calle, como si no pudiera creer lo que veía. Su rostro había pasado de la furia al shock. Y ahora había algo más. Algo que se parecía al miedo. «No puede hacer esto», repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar la realidad. «No puede echarme así. Soy su hijo. Soy su único hijo». Su voz se quebraba entre la rabia y algo que sonaba casi a súplica. Yo estaba de pie junto a la puerta, con la mano todavía en el pomo, lista para cerrarla. «Ya lo hice», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Y no voy a cambiar de opinión». Octavio dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser conciliador, pero que solo me pareció manipulador. «Mamá, escúcheme. Sé que he estado difícil estos meses. Lo sé. Pero estoy pasando por un momento complicado. Perdí todo. Mi empresa, mi matrimonio, mi reputación. No puede entender eso». Sí podía entenderlo. Lo había entendido durante 8 meses. Lo había entendido cada vez que recogía sus platos sucios. Cada vez que lavaba su ropa. Cada vez que cocinaba para él y recibía solo críticas a cambio. «Entiendo que estás pasando por un momento difícil», respondí. «Lo que no puedo entender es cómo ese dolor te dio permiso para tratarme como me has tratado. Como si yo no fuera tu madre, sino tu empleada. Como si esta casa fuera tuya y yo solo estuviera aquí para servirte». «Yo nunca dije eso», protestó Octavio, elevando la voz de nuevo. «Usted está exagerando todo. Está siendo dramática». Y ahí estaba. Esa palabra que los hombres usan cuando una mujer finalmente se cansa de ser pisoteada. Dramática. Como si mi dolor no fuera real.
como si mis sentimientos fueran exagerados e irracionales. No soy dramática, dije firmemente. Soy una mujer de 69 años que está cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de no ser valorada. Cansada de vivir en mi propia casa sintiendo que soy una intrusa. En ese momento, un auto se detuvo frente a la casa. Era un vehículo elegante, de esos que cuestan más de $40,000. Del asiento del conductor bajó Luciana, perfectamente arreglada con un vestido color crema y tacones altos. Del asiento del copiloto descendió una mujer mayor, que supuse era su madre. Ambas se quedaron inmóviles al ver las bolsas y cajas en la acera. Luciana miró a Octavio con expresión confundida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, caminando hacia nosotros con cuidado de no mancharse los zapatos. Octavio se puso rígido. Vi cómo su rostro cambiaba de color, como intentaba componer una expresión que no delatara su humillación. «Es un malentendido», empezó a decir, pero su voz sonaba débil, poco convincente. «Mi madre está teniendo un mal día». Luciana nos miró a ambos, su mirada yendo de Octavio a mí y de vuelta. Su madre se había quedado junto al auto, observando la escena con desaprobación evidente en su rostro. «No es un malentendido», dije claramente, mirando directamente a Luciana. «Le pedí a mi hijo que se vaya de mi casa. Ya no vive aquí». Vi cómo Luciana procesaba mis palabras. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a algo que parecía disgusto. Se volvió hacia Octavio. «Me dijiste que esta era tu casa». Su voz era fría ahora, acusadora. «Me dijiste que vivías aquí, que este era tu hogar». Octavio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado en su propia mentira. «Es mi casa», confirmé. «Octavio ha estado viviendo conmigo desde que se divorció y perdió su empresa. Yo lo acogí porque es mi hijo. Pero hoy es Día de las Madres y él llegó esta mañana exigiéndome que preparara una cena para impresionarlas a ustedes. No me felicitó. No me agradeció. Solo me dio órdenes como si yo fuera su empleada». Luciana dio un paso atrás, alejándose de Octavio como si de repente él tuviera una enfermedad contagiosa. «Me mentiste», dijo Luciana, y su voz tenía un filo cortante. «Me dijiste que tenías tu propia casa, que te estaba yendo bien, que solo necesitabas tiempo para recuperar tu negocio». Se volvió hacia su madre, que seguía junto al auto con los brazos cruzados. «Mamá, vámonos». Pero antes de irse, Luciana se giró hacia mí. «Lamento que haya tenido que pasar por esto, señora. Mi madre me advirtió que Octavio parecía demasiado bueno para ser verdad. Debí haberle hecho caso». Las vi alejarse. Luciana caminó hacia el auto con pasos furiosos, sus tacones golpeando el pavimento con fuerza. Su madre entró al vehículo sin decir una palabra, pero la expresión de su rostro lo decía todo. El auto arrancó y desapareció por la calle, llevándose con él los planes de Octavio, sus esperanzas de reconstruir su vida a través de esa relación. Se había quedado ahí, parado en medio de la acera, mirando cómo el auto se alejaba. Y cuando finalmente se volvió hacia mí, ya no había furia en sus ojos. Solo había vacío. «Arruinó todo», susurró. «Lo arruinó todo». Pero no había convicción en sus palabras. Había derrota. «No arruiné nada, Octavio», respondí con tristeza. «Tú lo hiciste. Tú decidiste mentirle a esa mujer. Tú decidiste tratarme como me trataste. Tú tomaste cada una de esas decisiones. Yo solo dejé de permitirlo». Me miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Tal vez buscaba a la madre que siempre cedía, que siempre perdonaba. Pero esa mujer ya no estaba ahí. «¿Y ahora qué se supone que haga?», preguntó, y por primera vez en 8 meses, su voz sonaba vulnerable. Sonaba como la voz del niño que alguna vez fue, asustado e inseguro. Y sentí como mi corazón se apretaba un poco. Porque por mucho que me hubiera lastimado, por mucho que me hubiera decepcionado, seguía siendo mi hijo. «Ahora te levantas», dije suavemente. «Buscas un trabajo. Rentas un lugar. Te haces responsable de tu vida. Como hacen los adultos». Octavio negó con la cabeza lentamente. «No tengo dinero para rentar nada. No tengo trabajo. No tengo nada». Su voz se estaba quebrando. «Por eso necesito quedarme aquí.
Al menos hasta que consiga algo. Por favor, mamá, no me haga esto. Y ahí estaba. La manipulación. El intento de hacerme sentir culpable. De hacerme creer que yo era la cruel, la que lo estaba abandonando. Pero yo ya había aprendido a reconocer esas tácticas. Tuviste 8 meses para buscar trabajo, dije firmemente. 8 meses donde yo te di techo, comida y todo lo que necesitabas. Y en lugar de usar ese tiempo para reconstruir tu vida, lo usaste para tratarme mal. Para convertir mi casa en tu hotel personal. Me acerqué un paso hacia él. No te estoy abandonando, Octavio. Te estoy dejando ir. Hay una diferencia. Él abrió la boca para protestar, pero en ese momento apareció otra persona que cambió todo. Un hombre mayor, tal vez de 70 años, caminaba por la acera hacia nosotros. Llevaba un bastón en una mano y un sobre amarillo en la otra. Se detuvo frente a mi casa y nos miró a ambos con expresión seria. «¿Florencia Olivares?», preguntó, mirándome directamente. Asentí con la cabeza, confundida. No reconocía a ese hombre. «Soy Josué Márquez», dijo. «No sé si me recuerda». Busqué en mi memoria, pero no encontré nada. Negué con la cabeza. «Lo siento, no lo recuerdo». El hombre sonrió con tristeza. No esperaba que lo hiciera. Han pasado 42 años. Usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Le debo la vida. Mi corazón empezó a latir más rápido. 42 años. Intenté recordar. Yo era un joven sin hogar, continuó Josué. Dormía en las calles. Un día me desmayé de hambre frente a una panadería donde usted trabajaba. Usted me dio de comer. Me consiguió ropa. Me ayudó a encontrar trabajo. Nunca olvidé su bondad. Empezaba a recordar vagamente. Una figura delgada, sucia, tirada en la acera. Yo tenía 27 años entonces. Pasé mi vida tratando de encontrarla para agradecerle, dijo Josué. Y ahora que finalmente la encontré, traigo algo más que gratitud. Levantó el sobre amarillo. Traigo información que necesita saber. Información sobre su hijo. Miró a Octavio con una expresión que no pude descifrar. Información que cambiará todo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Octavio miraba a Josué con una mezcla de confusión y algo que parecía ser aprensión. «¿Quién es usted?», preguntó con voz tensa. «¿Y qué información supuestamente tiene sobre mí?». Josué no le respondió directamente. En lugar de eso, me extendió el sobre amarillo. «Señora Florencia, lo que está aquí dentro va a dolerle. Pero es la verdad. Y creo que usted merece conocerla». Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Era grueso, lleno de documentos. Lo abrí con cuidado y saqué los papeles. El primero era una copia de un certificado bancario. Mis ojos recorrieron los números sin entender al principio qué estaba viendo. Luego vi mi nombre, Florencia Olivares, y una cuenta que yo había abierto hacía 20 años. Una cuenta de ahorros donde había depositado cada centavo que pude durante años. Dinero que había guardado para mi retiro, para mis últimos años, para no ser una carga para nadie. Según el documento, esa cuenta había sido vaciada hace un año. Completamente vaciada. $42,000. Desaparecidos. Sentí como mis piernas empezaban a fallar. Me apoyé contra el marco de la puerta. «No entiendo», susurré. «¿Cómo?». Josué señaló otro documento en el sobre. «Siga leyendo», dijo con gentileza pero con firmeza. El siguiente papel era una autorización bancaria. Una autorización que supuestamente yo había firmado, dándole acceso completo a mi cuenta a otra persona. La firma parecía mía, pero yo nunca había firmado ese documento. Nunca había autorizado a nadie. Y entonces vi el nombre de la persona autorizada. Octavio Olivares. Mi hijo. Mi sangre se heló. Levanté la vista hacia él y vi cómo su rostro perdía todo el color. «¿Qué es esto?», pregunté con voz temblorosa. «¿Qué hiciste, Octavio?». Él dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No sé de qué está hablando. Yo no». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas.
Josué sacó más papeles del sobre y me los entregó uno por uno. Extractos bancarios. Retiros masivos. Todo empezó hace un año, 6 meses antes de que Octavio apareciera en mi puerta diciendo que había perdido todo. Los retiros eran grandes. $5,000 aquí. 8,000 allá. Todos hechos en cajeros automáticos o transferencias electrónicas. Y todos hechos con una tarjeta que supuestamente yo había solicitado pero que nunca había visto. Falsificó su firma, explicó Josué con voz grave. Solicitó una tarjeta de débito vinculada a su cuenta usando documentos falsos. Luego vació la cuenta sistemáticamente durante meses. Eso es mentira, gritó Octavio, pero su voz se quebraba. Este viejo está mintiendo. ¿Por qué le va a creer a un extraño antes que a su propio hijo? Pero yo ya no lo estaba mirando a él. Estaba mirando los documentos. Los números. Las fechas. Todo encajaba. Hace un año, Octavio todavía tenía su empresa. Todavía estaba casado con Alma. Todavía vivía su vida de lujos. Y durante ese tiempo, estuvo robándome. Robando el dinero que yo había ahorrado limpiando casas. Dinero que había guardado centavo por centavo ganando $8 la hora. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté a Josué, todavía procesando la información. Trabajo en un banco, respondió. Bueno, trabajaba. Me retiré hace 2 años. Pero durante mi carrera, siempre recordé su bondad. Cuando vi su nombre en una solicitud sospechosa, algo no me pareció correcto. Investigué por mi cuenta. Descubrí las irregularidades. Y guardé copias de todo antes de retirarme, esperando poder encontrarla algún día. Miré a Octavio. Mi hijo. El niño que había crecido en esta casa. El joven que había abrazado cuando se graduó de la universidad. El hombre que me había dicho que nada de su éxito hubiera sido posible sin mí. Ese mismo hombre me había robado. Había falsificado mi firma. Había vaciado mis ahorros de toda una vida. ¿Es cierto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Me robaste. Octavio se quedó en silencio por un largo momento. Vi cómo sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, una excusa, una mentira que pudiera salvarlo. Finalmente, sus hombros se hundieron. Necesitaba el dinero, susurró. La empresa estaba quebrando. Tenía deudas. Muchas deudas. Si no pagaba, iba a perderlo todo. Su voz era apenas audible ahora. Pensé que podría devolverlo. Pensé que si invertía ese dinero, podría salvarlo todo y luego reponerlo sin que usted se diera cuenta. Pero no lo devolviste, dije, y mi voz sonaba extraña para mí misma. Plana. Sin emoción. Perdiste todo de todas formas. Y luego viniste aquí. A mi casa. Dejaste que te alimentara, que te diera un techo. Y nunca dijiste nada sobre lo que habías hecho. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero no hice ningún esfuerzo por limpiarlas. Me robaste mi futuro, Octavio. Ese dinero era para cuando yo no pudiera trabajar más. Para cuando estuviera enferma o necesitara ayuda. Y tú simplemente lo tomaste como si fuera tuyo. Iba a decírselo, gritó Octavio, y ahora él también lloraba. Iba a decírselo cuando tuviera cómo devolverlo. No quería que supiera porque sabía que la iba a decepcionar. Se llevó las manos a la cara. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Cometí un error terrible. Pero sigo siendo su hijo. Eso no cuenta para nada. Y había algo patético en su voz ahora, algo desesperado que en otro momento me habría ablandado el corazón. Pero no ahora. No después de esto. Ser mi hijo no te da derecho a robarme, dije con voz firme. Ser mi hijo no te da derecho a mentirme, a manipularme, a tratarme como basura. Me volví hacia Josué. ¿Hay algo más que deba saber? Él asintió lentamente y sacó un último documento del sobre. Hay más. Mucho más. Era una serie de correos electrónicos impresos. Correos entre Octavio y Alma, su ex esposa. Los leí lentamente, sintiendo como cada palabra era como un cuchillo. En los correos, Octavio hablaba sobre mí. Sobre cómo planeaba sacarme más dinero. Sobre cómo podía manipularme usando la culpa. Mi madre es fácil de manejar, decía uno de los mensajes.
Solo tengo que hacerla sentir que me necesita y hace lo que yo quiera. Había otro correo donde discutía la posibilidad de hacerme firmar documentos para poner la casa a su nombre. Es vieja, escribía. Probablemente ni siquiera lea lo que firma. Sentí náuseas. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Este no era un error. No era una mala decisión tomada en un momento de desesperación. Esto era planeado, calculado, cruel. Alma nunca estuvo de acuerdo con eso, explicó Josué. De hecho, esos correos fueron parte de su divorcio. Ella los presentó como evidencia de su carácter. Por eso pude conseguirlos. Están en registros públicos del juzgado. Miré a Octavio y ya no vi a mi hijo. Vi a un extraño. A alguien capaz de una crueldad que yo no podía comprender. Sal de aquí, dije con voz baja pero letal. Toma tus cosas y vete. Ahora. Octavio dio un paso hacia mí con las manos extendidas. Mamá, por favor. Déjeme explicar. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Solo necesito una oportunidad. Pero yo negué con la cabeza. Tuviste 8 meses de oportunidades. Cada día que pasaste en esta casa fue una oportunidad de decirme la verdad. De disculparte. De intentar hacer las cosas bien. Y elegiste no hacerlo. ¿A dónde voy a ir?, preguntó con desesperación. No tengo nada. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Y parte de mí, esa parte que había sido madre durante tanto tiempo, quería ceder. Quería decir que podía quedarse una noche más, una semana más. Pero me obligué a ser fuerte. Deberías haber pensado en eso antes de robarme, dije firmemente. Deberías haber pensado en eso antes de tratarme como lo hiciste. Ahora vete. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía. Octavio me miró por un largo momento. Busqué en sus ojos algún rastro de remordimiento genuino, de dolor real por lo que había hecho. Pero solo vi autocompasión. Solo vi a alguien que lamentaba haber sido descubierto, no a alguien que lamentaba sus acciones. Finalmente, se giró y comenzó a recoger sus cosas de la acera. Bolsa por bolsa, caja por caja. Lo vi alejarse por la calle, arrastrando su vida en esas bolsas, hasta que desapareció al doblar la esquina. Josué se quedó conmigo. ¿Está bien?, preguntó con preocupación genuina. Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Gracias por traerme esto, dije. Gracias por no olvidar. Él sonrió tristemente. Usted me salvó cuando yo no tenía nada. Era lo menos que podía hacer. Me entregó una tarjeta con su teléfono. Si necesita ayuda con algo, cualquier cosa, llámeme. Le debo mucho más de lo que jamás podré pagar. Cuando Josué se fue, entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí. El silencio era absoluto. Un silencio diferente al que había vivido durante estos 8 meses. No era el silencio pesado de la tensión, de estar esperando la próxima orden, la próxima crítica. Era un silencio limpio. Vacío, pero mío. Caminé por la sala tocando los muebles como si los estuviera reconociendo por primera vez. El sofá donde Octavio pasaba horas tirado viendo televisión. La mesa donde dejaba sus platos sucios. Todo parecía diferente ahora. Me senté en mi silla favorita, esa que está junto a la ventana. La misma silla donde me había sentado tantas veces durante estos meses, mirando hacia afuera, sintiendo que era prisionera en mi propia casa. Pero ahora era diferente. Ahora podía respirar. Sostuve los documentos que Josué me había dado y los leí de nuevo, más despacio esta vez. Cada palabra de esos correos era como un golpe. Pero necesitaba leerlos. Necesitaba entender completamente quién era mi hijo en realidad. Mi madre es fácil de manejar. Esas palabras se repetían en mi mente una y otra vez. $42,000. Toda una vida de ahorro. 20 años limpiando casas. 20 años de levantarme a las 5 de la mañana para tomar 2 autobuses hasta las mansiones del otro lado de la ciudad. 20 años de fregar pisos, limpiar baños, lavar ventanas. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, reducido a números en una cuenta bancaria que ahora marcaba 0. Pensé en todas las cosas a las que había renunciado.
El abrigo nuevo que no me compré aquel invierno cuando el mío estaba tan gastado que apenas me protegía del frío. Las medicinas que necesitaba para la artritis, pero que a veces no tomaba para poder ahorrar esos $30 al mes. La vez que se me rompió un diente y esperé 6 meses para ir al dentista porque quería guardar ese dinero para mi futuro. Mi futuro que Octavio había robado sin pensarlo 2 veces. El teléfono sonó sobresaltándome. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. Señora Florencia. Era una voz de mujer, profesional, cordial. Habla Teresa Duarte, soy abogada. El señor Josué Márquez me pidió que la contactara. Él me explicó su situación y me gustaría ofrecerle mis servicios de forma gratuita. Lo que su hijo hizo es fraude. Podemos tomar acciones legales. Sentí un nudo en la garganta. Acciones legales contra mi propio hijo. No sé si quiero hacer eso, admití con voz temblorosa. Teresa guardó silencio por un momento. Lo entiendo, señora. Es su hijo. Pero lo que él hizo es un crimen. Y usted tiene derecho a recuperar lo que le pertenece. No tiene que decidir ahora. Pero piénselo. Tengo los documentos que el señor Márquez recopiló. Son suficientes para presentar un caso sólido. Me dio su número y colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de esa decisión. ¿Podía realmente demandar a mi propio hijo? ¿Podía llevarlo ante un juez y exponerlo públicamente? Parte de mí, esa parte maternal que había vivido para protegerlo, gritaba que no. Pero otra parte, una parte que estaba creciendo más fuerte, me decía que él había tomado esa decisión por mí cuando decidió robarme. Cuando decidió falsificar mi firma. Cuando decidió verme como alguien fácil de manipular. Me levanté y caminé hacia la cocina. La cafetera todavía tenía café de la mañana. Lo calenté y me serví una taza. Me senté a la mesa, esa mesa donde había compartido tantas comidas con Octavio cuando era niño. Donde le había ayudado con su tarea. Donde habíamos celebrado sus cumpleaños. Ahora me sentía como una extraña en mis propios recuerdos. ¿Cuándo había empezado a cambiar? ¿En qué momento el niño dulce se había convertido en el hombre que me robó? Tal vez siempre había sido así y yo simplemente no quise verlo. Recordé pequeñas cosas de su infancia que en su momento parecían insignificantes. La vez que le quité dinero a una compañera de clase y cuando lo confronté, mintió mirándome directamente a los ojos. Yo quise creerle. Lo defendí ante la maestra. Luego encontré el dinero escondido en su habitación. La vez que rompió la ventana del vecino jugando pelota y dejó que otro niño cargara con la culpa. Las pequeñas mentiras que se fueron haciendo más grandes con los años. Pero yo siempre lo justificaba. Es solo un niño, me decía. Está aprendiendo. Luego es joven, cometerá errores. Y después está bajo mucha presión. Siempre había una excusa. Siempre había una razón para no verlo como realmente era. Y él aprendió a usar eso. Aprendió que podía manipularme. Que podía mentirme. Que yo siempre lo perdonaría. Siempre lo protegería. Incluso de las consecuencias de sus propias acciones. El sol comenzaba a ponerse. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana de la cocina, iluminando las plantas en el alféizar. Esas plantas que había regado esta mañana cuando todo cambió. Parecía que habían pasado años desde esa mañana, no solo horas. Me serví más café y tomé una decisión. Llamé a Teresa, la abogada. Quiero proceder, le dije cuando contestó. Quiero demandar a mi hijo. Quiero recuperar mi dinero. Hubo silencio del otro lado. Luego Teresa habló con voz suave pero firme. Es una decisión muy valiente, señora Florencia. Sé que no es fácil. Necesito que venga a mi oficina mañana. Traiga todos los documentos que tiene. Vamos a preparar el caso. Acordamos una hora. 10 de la mañana. Cuando colgué, sentí algo extraño. No era alivio exactamente. No era satisfacción. Era más bien determinación. Una sensación de que finalmente estaba haciendo lo correcto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, pensando en todo. En cómo había llegado a este punto. En todas las decisiones que había tomado creyendo que estaba siendo una buena madre. Sacrificar todo por tu hijo.
Ponerte en segundo lugar siempre. Perdonar todo. Justificar todo. ¿Eso era amor? ¿O era algo más? ¿Era miedo? ¿Miedo a que si no hacía todo eso, dejaría de ser necesaria? ¿Dejaría de ser amada? A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la habitación que había sido de Octavio. Abrí la puerta despacio. Todo seguía ahí. La cama sin hacer. La ropa que no había alcanzado a meter en las bolsas. El olor a su colonia barata. Encendí la luz y empecé a empacar el resto de sus cosas metódicamente. No con rabia. No con dolor. Con calma. Como si estuviera cerrando un capítulo. Encontré cosas escondidas debajo del colchón. Recibos de cosas caras que había comprado cuando supuestamente no tenía dinero. Restaurantes. Ropa de marca. Noches en bares. Mi dinero. Mi esfuerzo. Gastado en lujos mientras yo comía arroz y frijoles para ahorrar en la comida. Sentí como la rabia quería subir, pero la empujé hacia abajo. No le daría más poder sobre mí. No más. Empaqué todo en cajas. Las bajé a la sala. Mañana las pondría afuera. O las donaría. No importaba. Solo importaba que salieran de mi casa. Que ese espacio volviera a ser mío. Limpié la habitación de arriba abajo. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Cuando terminé, ya estaba amaneciendo. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente aflojara mis músculos cansados. Me vestí con cuidado. Me puse mi mejor vestido, ese que solo usaba para ocasiones especiales. Me maquillé ligeramente. Me peiné con esmero. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente. Más vieja, sí. Cansada, también. Pero había algo más en esos ojos. Había determinación. Había fuerza. Había dignidad. Desayuné despacio, saboreando cada bocado de pan tostado con mantequilla. Café caliente y fuerte. Era mi casa. Mi tiempo. Mi vida. A las 9:30 salí hacia la oficina de Teresa. Llevaba todos los documentos en una carpeta. Caminé por las calles de mi barrio sintiendo el sol en mi rostro. Saludé a los vecinos que conocía desde hacía años. Doña Hilda, que barría su entrada. Don Mario, que regaba sus plantas. Personas que habían estado ahí siempre, mientras yo estaba tan concentrada en Octavio que apenas las veía. La oficina de Teresa estaba en el centro, en un edificio modesto pero limpio. Subí las escaleras hasta el 3er piso. Ella me recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y lentes elegantes. Su oficina era pequeña pero ordenada. Me ofreció café y nos sentamos. Señora Florencia, empezó. Antes de comenzar, necesito que esté completamente segura de esto. Una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. Su hijo será citado ante un juez. Esto se volverá público. Respiré profundo. Estoy segura, dije. Y lo estaba. Teresa asintió y abrió una carpeta nueva. El proceso legal tomó 3 meses. 3 meses en los que Teresa trabajó incansablemente recopilando evidencia, preparando documentos, construyendo el caso. Yo seguí mi vida con una normalidad extraña. Me levanté cada mañana sin el peso de las exigencias de Octavio. Desayuné en paz. Regué mis plantas. Hablé con los vecinos. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentir que mi casa volvía a ser un hogar. Octavio intentó contactarme varias veces durante esos meses. Llamadas telefónicas que no contesté. Mensajes de texto que borré sin leer. Una vez apareció en mi puerta, pero yo no abrí. Me quedé del otro lado, escuchando cómo tocaba el timbre una y otra vez, cómo gritaba mi nombre. Mamá, por favor. Necesito hablar con usted. Puedo explicarlo todo. Pero no había nada que explicar. Los documentos hablaban por sí mismos. Los números no mentían. Eventualmente se fue y no volvió. La citación judicial llegó a mi buzón un martes por la mañana. El papel oficial con el sello del juzgado. La fecha estaba marcada claramente. 14 de agosto. 10 de la mañana. Sala 3. Teresa me había explicado todo lo que iba a pasar. Habrá un juez, me dijo.
Presentaremos toda la evidencia. Su hijo tendrá oportunidad de defenderse. Pero con lo que tenemos, el caso es muy sólido. Yo asentí, tratando de calmar los nervios que sentía cada vez que pensaba en ese día. La noche anterior al juicio casi no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, ensayando mentalmente lo que diría. Teresa me había preparado. Sabía qué preguntas me harían. Sabía cómo responder. Pero saber algo intelectualmente es diferente a estar realmente lista emocionalmente. Porque en esa sala no solo estaría enfrentando a un criminal. Estaría enfrentando a mi hijo. Al niño que había crecido dentro de mí. Al bebé que había sostenido en mis brazos. Al joven que había visto graduarse con lágrimas de orgullo en mis ojos. Me levanté antes del amanecer. Me bañé con agua fría para despertarme completamente. Me vestí con el mismo cuidado con el que me había vestido para ir a ver a Teresa por primera vez. El vestido oscuro que me hacía ver seria, respetable. El collar de perlas que había sido de mi madre. Zapatos cómodos pero elegantes. Me miré al espejo y practiqué respirar profundo. Puedes hacer esto, me dije en voz alta. Mereces hacer esto. Teresa pasó por mí a las 9. Manejó hasta el juzgado mientras me explicaba los últimos detalles. El abogado de Octavio probablemente intentará apelar a sus emociones, me advirtió. Dirá que él es su hijo. Que cometió un error. Que merece perdón. No deje que eso la haga dudar. Recuerde por qué estamos aquí. Yo asentí, apretando la carpeta con los documentos contra mi pecho como si fuera un escudo. El juzgado era un edificio viejo con pasillos largos que olían a papel antiguo y café rancio. Teresa me guió hasta la sala 3. Era más pequeña de lo que había imaginado. Filas de bancas de madera gastada. Un estrado donde el juez se sentaría. Una mesa para nosotros. Otra mesa para Octavio y su abogado. Llegamos temprano, así que la sala todavía estaba vacía. Me senté y esperé, sintiendo como cada minuto se estiraba como una eternidad. A las 10 menos 5, la puerta se abrió. Y ahí estaba él. Octavio entró con un hombre mayor de traje gris que supuse era su abogado. Mi hijo se veía diferente. Más delgado. Tenía ojeras profundas y el rostro demacrado. Su traje era viejo, arrugado. Nada que ver con el hombre arrogante que había vivido en mi casa meses atrás. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi algo en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? No estaba segura. Y tampoco importaba. El juez entró. Un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y una expresión seria. Todos nos pusimos de pie. Caso número 3257, anunció el secretario. Florencia Olivares contra Octavio Olivares. Fraude financiero y falsificación de documentos. Las palabras sonaron terribles en el silencio de la sala. Fraude. Falsificación. Crímenes reales con consecuencias reales. Teresa se puso de pie y comenzó a presentar el caso. Habló con claridad y precisión. Explicó cómo Octavio había falsificado mi firma. Cómo había solicitado acceso a mi cuenta bancaria usando documentos alterados. Cómo había vaciado sistemáticamente $42,000 durante varios meses. Presentó los extractos bancarios. Las autorizaciones falsas. Los correos electrónicos donde él hablaba de manipularme. Cada pieza de evidencia era como un martillo golpeando la verdad. El abogado de Octavio se levantó para su turno. Exactamente como Teresa había predicho, apeló a las emociones. Su señoría, comenzó con voz melosa, no negamos que hubo irregularidades. Pero debemos considerar el contexto. El señor Olivares estaba atravesando una crisis severa. Su empresa quebraba. Su matrimonio se desmoronaba. Estaba desesperado. Y en esa desesperación, cometió un error. Un error terrible, sí, pero un error al fin. Y la persona afectada es su propia madre, quien seguramente en su corazón maternal puede encontrar el perdón. Sentí como la rabia subía por mi garganta. ¿Perdón? ¿Después de todo? El juez me miró. Señora Olivares, ¿le gustaría decir algo? Teresa asintió con la cabeza, dándome permiso. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Su señoría, comencé,
Soy una mujer de 69 años. Trabajé limpiando casas durante 20 años para ahorrar ese dinero. Ganaba $8 la hora. Cada centavo de esos $42,000 representa horas de trabajo. Rodillas adoloridas. Manos agrietadas. Años de levantarme antes del amanecer. Hice una pausa, sintiendo como las lágrimas querían salir, pero las contuve. Ese dinero no era para lujos. Era mi seguridad. Era para cuando estuviera enferma. Para cuando no pudiera valerme por mí misma. Mi hijo no solo me robó dinero. Me robó mi tranquilidad. Mi futuro. Y luego, después de robarme, vino a vivir a mi casa. Me trató como su empleada. Me exigió. Me humilló. Todo mientras sabía lo que había hecho. Miré directamente a Octavio. El abogado dice que cometió un error. Pero los errores son accidentales. Esto fue intencional. Planeado. Calculado. El juez escuchaba con atención. ¿Hay algo más que quiera agregar? Asentí. Sí, su señoría. Soy su madre y siempre lo seré. Pero ser madre no significa permitir que te destruyan. No significa ser cómplice de tu propia humillación. He pasado mi vida sacrificándome por él. Pero llegó el momento de sacrificarme por mí misma. De protegerme a mí misma. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. Entonces el juez se dirigió a Octavio. Señor Olivares, ¿tiene algo que decir en su defensa? Octavio se puso de pie lentamente. Vi cómo sus manos temblaban. Yo. Comenzó, pero su voz se quebró. Respiró profundo e intentó de nuevo. Todo lo que dijo mi madre es cierto. Falsifiqué su firma. Robé su dinero. La traté horriblemente cuando vine a vivir con ella. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación. Estaba desesperado, sí, pero eso no me da derecho a lastimar a la persona que más me ha amado en este mundo. Se volvió hacia mí. Mamá, dijo, y su voz era apenas un susurro, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí cualquier derecho que tenía de llamarte madre. Pero quiero que sepas que lo lamento. Lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome de lo que te hice. Miré su rostro. Busqué en sus ojos alguna señal de manipulación. Algún intento de hacerme sentir culpable. Pero solo vi dolor genuino. Remordimiento real. Era tarde. Demasiado tarde. Pero al menos era real. El juez deliberó brevemente. Luego habló. Señor Olivares, lo que usted hizo constituye fraude grave y abuso de confianza. La víctima en este caso no es una extraña, sino su propia madre, lo cual hace el crimen aún más reprensible. Considerando la evidencia presentada, lo declaro culpable de todos los cargos. Golpeó el martillo. El sonido resonó en la sala como un trueno. He sentenciado a devolver la totalidad de los $42,000 mediante un plan de pagos que será supervisado por la Corte. Adicionalmente, cumplirá 200 horas de servicio comunitario y permanecerá en libertad condicional por 2 años. Octavio se desplomó en su silla. Su abogado puso una mano en su hombro. El juez continuó. Quiero que entienda, señor Olivares, que está recibiendo una sentencia considerablemente más leve de la que normalmente correspondería a este tipo de crimen. Y eso es únicamente porque su madre no solicitó tiempo en prisión. Me miró. Señora Olivares, admiro su fuerza. No es fácil hacer lo que usted hizo hoy. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente ligera. Como si un peso enorme que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Teresa caminó conmigo hasta su auto. Lo hizo muy bien ahí dentro, me dijo con una sonrisa cálida. Fue valiente. Fue honesta. Y logró justicia. Asentí, todavía procesando todo lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar el dinero?, pregunté. Teresa suspiró. Eso depende de Octavio. Tiene que conseguir trabajo y hacer pagos mensuales. La corte supervisará todo. Probablemente tome varios años, pero lo recuperará. Los meses siguientes fueron de transformación silenciosa. Mi casa,
que había sido un campo de batalla emocional, se convirtió en un santuario. Desperté cada mañana sin el nudo en el estómago que había vivido durante tanto tiempo. Preparé mi café a la hora que quise. Desayuné viendo las noticias sin interrupciones. Regué mis plantas con calma. Las pequeñas cosas que había dado por sentadas antes de que Octavio regresara ahora me parecían preciosas. Don Mario, mi vecino de 75 años, empezó a visitarme los martes por la tarde. Traía pan dulce de la panadería del barrio y nos sentábamos en el jardín a tomar café. Hablábamos de todo y de nada. De sus nietos. De sus recuerdos. De las plantas. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en Octavio durante todos esos años que había descuidado las amistades, las conexiones reales con personas que sí me valoraban. Doña Hilda, que vivía al otro lado de la calle, me invitó a su grupo de tejido. Cada jueves por la noche, 5 mujeres nos reuníamos en su sala. Tejíamos mantas, bufandas, gorros para donar a un refugio local. Y mientras nuestras manos trabajaban, hablábamos. Compartíamos historias. Nos reíamos. Por primera vez en años, yo tenía amigas. Tenía una comunidad. Tenía un lugar donde pertenecía que no dependía de ser la madre de alguien. El primer pago de Octavio llegó 3 meses después del juicio. $300 depositados en una cuenta que la corte había establecido específicamente para esto. Era una cantidad pequeña comparada con los 42,000 que me debía, pero era un comienzo. Teresa me llamó para confirmarlo. Ha conseguido trabajo en un almacén, me informó. Gana el salario mínimo, así que los pagos serán modestos. Pero está cumpliendo. No sé por qué, pero esa noticia me provocó sentimientos encontrados. Parte de mí se alegró de que estuviera trabajando, tratando de enmendar su error. Otra parte de mí seguía dolida, todavía procesando todo lo que había pasado. ¿Cómo está él?, me escuché preguntando, sorprendiéndome a mí misma. Teresa hizo una pausa. ¿Realmente quieres saberlo? Pensé por un momento. Sí, dije finalmente. Sí quiero. Vive en una habitación alquilada en el lado oeste de la ciudad, explicó Teresa. Trabaja turnos de 10 horas, 6 días a la semana. Según el reporte de su oficial de libertad condicional, está cumpliendo con todas sus obligaciones. Las horas de servicio comunitario también. Limpia parques los domingos. La imagen de Octavio limpiando parques, haciendo trabajo físico, viviendo en una habitación alquilada, era difícil de procesar. Pero también era real. Eran las consecuencias de sus acciones. Una tarde de octubre, 6 meses después del juicio, estaba en el jardín podando los rosales cuando escuché una voz que reconocí de inmediato. Mamá. Me giré y ahí estaba Octavio, parado junto a la cerca. Se veía diferente. Más delgado, con el rostro curtido por el sol. Llevaba ropa de trabajo sucia y las manos manchadas. No vine a causar problemas, dijo rápidamente, como si temiera que lo corriera. Solo necesitaba decirte algo. Me quedé donde estaba, con las tijeras de podar todavía en la mano. ¿Qué quieres decir? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Octavio tragó saliva. Quiero que sepas que estoy cumpliendo con los pagos. Y voy a seguir haciéndolo hasta devolverte cada centavo. Pero más que eso, quiero que sepas que estoy cambiando. De verdad. El trabajo en el almacén es duro. Gano $11 la hora. Menos de lo que tú ganabas limpiando casas. Y ahora entiendo. Entiendo lo que significa ese dinero. Lo que representa cada dólar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada noche llego a mi habitación con el cuerpo dolorido. Y pienso en ti. En cómo tú hiciste esto durante 20 años. En cómo yo gasté tu sacrificio como si no significara nada. Y me avergüenzo. Me avergüenzo tanto que a veces no puedo dormir. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No espero que me perdones. No espero que volvamos a tener una relación. Solo necesitaba que supieras que lo lamento. Y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser un mejor hombre del que fui. Lo miré por un largo momento. Vi al hombre que había sido mi hijo. Vi también al extraño que me había lastimado tan profundamente. Y vi algo más. Vi a alguien que finalmente estaba enfrentando la realidad de sus acciones. Octavio, dije finalmente,
Me alegra que estés trabajando. Me alegra que estés cumpliendo con tus obligaciones. Pero necesitas entender algo. El perdón no es algo que puedas ganar con pagos mensuales. No es una deuda que se salda con dinero. Él asintió, con los ojos fijos en el suelo. Lo sé. Respiré profundo. Tal vez algún día pueda perdonarte. Pero ese día no es hoy. Hoy todavía estoy sanando. Todavía estoy reconstruyendo mi vida. Una vida que tú casi destruyes. Vi cómo mis palabras lo golpeaban, pero no retrocedí. Necesitaba escucharlas tanto como yo necesitaba decirlas. Puedes seguir haciendo los pagos. Puedes seguir siendo mejor persona. Pero hazlo por ti. No por mí. Porque yo ya no voy a vivir mi vida esperando que tú cambies o esperando que me valores. Voy a vivir para mí. Octavio levantó la vista. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Eres feliz? ¿Ahora? Sin mí. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, dije honestamente. Soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. He encontrado paz. He encontrado amigas. He recuperado mi casa, mi espacio, mi vida. Y he aprendido algo importante. Me acerqué un paso. Aprendí que ser madre no significa destruirme a mí misma. No significa permitir abuso. El amor maternal no es sinónimo de sacrificio infinito. Eres una mejor madre de la que yo merecí, susurró Octavio. Me encogí de hombros. Tal vez. O tal vez fui una madre que amó demasiado sin enseñar suficientes límites. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ambos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Tú con las tuyas. Yo con las mías. Señalé hacia la calle. Ahora necesito que te vayas. Tengo que terminar de podar estos rosales antes de que oscurezca. Octavio asintió. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Mamá, dijo sin voltear. Gracias. Por no pedir tiempo en prisión. Por darme la oportunidad de arreglarlo, aunque sea un poco. No respondí. Simplemente lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció. Y entonces volví a mis rosales. Las ramas necesitaban ser cortadas para que la planta pudiera crecer más fuerte en la primavera. Era una buena metáfora, pensé. A veces hay que cortar lo que está dañado para permitir un nuevo crecimiento. Esa noche, el grupo de tejido se reunió en mi casa por primera vez. Había preparado galletas y té caliente. Doña Hilda trajo lana nueva que había conseguido en oferta. Celia, Teresa y Alma llegaron con sus proyectos en proceso. Nos sentamos en mi sala, esa sala que había sido territorio de Octavio durante tantos meses, y la llenamos de risas, de historias, de calor humano. Te ves diferente, comentó Celia mientras tejía. Más liviana. Sonreí. Me siento diferente. Me siento como yo misma de nuevo. O tal vez como una versión nueva de mí misma. Una versión que por fin aprendió a ponerse primero. Las mujeres asintieron, entendiendo sin necesidad de más palabras. Todas habíamos pasado por nuestras propias batallas. Todas habíamos aprendido lecciones difíciles sobre el amor, el sacrificio y la dignidad. Mientras tejíamos bajo la luz cálida de las lámparas, con el sonido suave de agujas contra lana y conversación amistosa llenando el aire, me di cuenta de algo. Esta era mi familia ahora. No la familia de sangre que me había lastimado, sino la familia que había elegido. La familia que me elegía a mí. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo lo que necesitaba. Han pasado 2 años desde aquel Día de las Madres que cambió mi vida para siempre. 2 años desde que puse las cosas de Octavio en la calle. 2 años desde que decidí que mi dignidad valía más que mantener una mentira. Y cuando miro hacia atrás, casi no reconozco a la mujer que era entonces. Esa mujer que se hacía pequeña en su propia casa. Que vivía para servir. Que confundía el amor con la autodestrucción. Los pagos de Octavio llegan religiosamente cada mes. $300 que se depositan en la cuenta supervisada por la corte. Hasta ahora ha pagado $7,200. Faltan $34,800. A este ritmo, tomará años recuperar todo. Pero lo recuperaré. Y más importante que el dinero es saber que él está enfrentando las consecuencias de sus acciones.
que está aprendiendo, aunque sea tarde, lo que significa el trabajo honesto, lo que significa ganar cada dólar con esfuerzo. No he vuelto a hablar con él desde aquella tarde en el jardín. A veces me pregunto cómo está, si habrá mantenido el trabajo en el almacén, si habrá encontrado un lugar mejor donde vivir, si habrá aprendido realmente algo de todo esto. Pero esas preguntas ya no me consumen como antes. Ya no siento que mi felicidad dependa de su cambio o de su redención. Él tiene su camino. Yo tengo el mío. Y es tan bien que sean caminos separados. Mi casa se ha convertido en un lugar de reunión para el grupo de tejido. Nos juntamos cada jueves y el ambiente se llena de risas, historias y un calor que no tiene nada que ver con la calefacción. Hemos tejido más de 50 mantas este año para el refugio local. Cada puntada es una conversación. Cada proyecto terminado es una pequeña victoria compartida. Estas mujeres me han enseñado que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que construyes con amor, respeto y reciprocidad genuina. Don Mario y yo seguimos tomando café los martes por la tarde. Él me contó que su esposa murió hace 5 años y que durante mucho tiempo se sintió perdido. Pero la vida sigue, me dijo una vez. Y uno puede elegir quedarse atrapado en el dolor o puede elegir encontrar nuevas razones para sonreír. Tiene razón. La vida sigue. Y yo elegí seguir adelante. No con amargura, sino con sabiduría. No con rencor, sino con límites claros y dignidad restaurada. Volví a trabajar, pero esta vez por elección, no por necesidad desesperada. Cuido a la nieta de doña Celia 3 veces por semana mientras ella trabaja. Es una niña de 6 años con rizos oscuros y una risa contagiosa. Me llama abuela Florencia y cuando la veo correr por mi jardín persiguiendo mariposas, siento algo que no había sentido en años. Siento alegría pura, sin complicaciones, sin manipulación. Solo el amor simple que viene de dar sin esperar nada a cambio, sin ser abusada en el proceso. He aprendido que dar desde un lugar de abundancia es muy diferente a dar desde un lugar de vacío. Durante años di todo lo que tenía, incluso lo que no tenía, pensando que eso me hacía una buena madre. Pero solo me convirtió en una mujer vacía, agotada, resentida. Ahora doy desde un lugar de plenitud. Doy porque quiero, no porque tengo que. Y la diferencia es inmensa. En las noches, cuando la casa está en silencio, a veces pienso en todo lo que viví, en los sacrificios que hice, en las humillaciones que soporté. Y ya no siento solo dolor. Siento también gratitud. Porque todo eso me enseñó algo invaluable. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Que a los 69 años todavía puedes cambiar el rumbo de tu vida. Que puedes decir basta. Que puedes cerrar puertas que necesitan cerrarse, incluso cuando esas puertas tienen el nombre de tu hijo grabado en ellas. No odio a Octavio. El odio requiere energía que ya no estoy dispuesta a gastar en él. Simplemente lo dejé ir. Dejé ir la ilusión de quien pensé que era. Dejé ir la esperanza de que algún día se convertiría en el hijo que yo necesitaba que fuera. Y al dejarlo ir, me encontré a mí misma. Encontré a Florencia. No la madre de Octavio. No la mujer que limpiaba casas. Solo Florencia. Una mujer completa por sí misma. El otro día, mientras regaba mis geranios, esos mismos geranios que estaba regando aquel día que todo cambió, me di cuenta de algo. Las plantas necesitan agua, sol y cuidado para crecer. Pero también necesitan que cortemos las hojas muertas, que removamos las ramas enfermas, que eliminemos lo que las está matando desde adentro. Y yo era como esas plantas. Necesitaba cortar lo que me estaba matando para poder volver a florecer. Y florecí. A los 71 años, con las rodillas que me duelen cuando llueve y las manos que ya no son tan ágiles como antes, florecí de una forma que nunca imaginé posible. No es una floración espectacular. No hay fuegos artificiales ni grandes celebraciones. Es una floración tranquila. Una paz que viene de despertar cada mañana sabiendo que el día es mío. Que nadie me gritará. Que nadie me exigirá. Que puedo simplemente ser. A veces las mujeres del grupo me preguntan si me siento sola. Si extraño tener familia. Y mi respuesta siempre es la misma. Tengo familia. Ustedes son mi familia. Don Mario es mi familia. La pequeña que cuido es mi familia.
Familia no es solo sangre. Familia es quien te hace sentir vista, valorada, amada. Y es verdad. Esta casa que una vez se sintió tan vacía ahora está llena. No de cosas. No de gente que toma sin dar. Sino de conexiones reales. De momentos genuinos. De amor que va y viene en ambas direcciones. El Día de las Madres de este año fue completamente diferente. Doña Hilda organizó un almuerzo para todas las mujeres del grupo. Comimos, reímos, brindamos por nosotras mismas. Por nuestra fuerza. Por nuestra capacidad de reinventarnos. Nadie me pidió que cocinara. Nadie exigió nada de mí. Solo celebramos estar juntas. Y cuando llegué a casa esa tarde, encontré un ramo de flores en mi puerta. La tarjeta decía, para la mujer más valiente que conozco. Con admiración, Josué. Josué, el hombre que había aparecido aquel día con el sobre amarillo que cambió todo, se había convertido en un amigo querido. Cenamos juntos una vez al mes y compartimos historias de nuestras vidas. Él me cuenta sobre sus nietos. Yo le cuento sobre el grupo de tejido. Y ambos nos maravillamos de cómo la vida da vueltas. De cómo un acto de bondad hecho hace 42 años regresó justo cuando más lo necesitaba. Si pudiera hablarle a la Florencia de hace 2 años, a esa mujer que regaba plantas mientras su hijo le gritaba, le diría esto: va a doler. Va a ser la decisión más difícil que tomes en tu vida. Pero del otro lado de ese dolor hay algo que no has sentido en años. Hay libertad. Hay paz. Hay una vida que vale la pena vivir. No tengas miedo de soltar. No tengas miedo de elegirte. Porque mereces ser elegida. Mereces ser valorada. Mereces ser feliz. Y ahora, sentada en mi jardín mientras el sol se pone pintando el cielo de naranjas y rosas, con una taza de té caliente en mis manos y el sonido de los pájaros cantando su última canción del día, me siento completa. No perfecta. No sin cicatrices. Pero completa. Entera. Mía. Esta es mi historia. La historia de una mujer que pensó que su valor estaba en cuanto podía dar, en cuanto podía soportar, en cuanto podía sacrificar. Y que aprendió, aunque tarde, que su verdadero valor estaba simplemente en existir. En ser. En respirar. En ocupar espacio sin disculparse por ello. Y ahora te pregunto a ti, a quien está leyendo esto, a quien tal vez se vea reflejada en alguna parte de mi historia, ¿has permitido que alguien te haga invisible en tu propia vida? ¿Has confundido el amor con el sacrificio infinito? ¿Has dado tanto que ya no queda nada de ti? Si es así, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para regar tus propias plantas. Para elegir tu paz. Para poner tus propias cosas en orden, incluso si eso significa ponerlas de alguien más en la calle. Porque al final, la vida no se trata de ser la madre perfecta, la hija perfecta, la mujer perfecta. Se trata de ser real. De ser auténtica. De ser lo suficientemente valiente para decir basta cuando algo te está destruyendo. Incluso si ese algo lleva tu apellido.